Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Verso 5, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Amén. Más que todo el verso 1, pero quise, hermanos, que tuviésemos una idea de lo que fue realmente esta construcción, hermanos, de lo que se llamaría la casa de Dios, casa de Jehová, o después llegó a ser conocido por el templo de Salomón. Amén. Como recordarán, hermanos, en ese lugar donde se empezó a edificar el templo, que se llama ahí el monte Moriah, fue en ese lugar, hermano, donde David oró al Señor desesperadamente, y su súplica fue recibida por el Señor. Ustedes recordarán, hermanos, que debido a su pecado obstinado de hacer aquel censo, ¿se acuerdan? Se desató una mortandad donde iban falleciendo ya, hermanos, 70,000 hombres de Israel. Entonces, él confiesa su pecado, se hace responsable, hermanos, de lo sucedido, y Dios le dice de que vaya a hacer un sacrificio que fue conocido como sacrificio de paz. Ese sacrificio de paz era la reconciliación precisamente del pueblo de Israel, del rey de Israel que era David, con Dios, con su hacedor. A eso se refiere el sacrificio de paz. Entonces se le ordenó hacer holocausto, sacrificio de paz en tal lugar que se le indicó que fue aquí, pero era propiedad de un personaje ahí, a la cual se la compra y realiza ese sacrificio, y dice que ese sacrificio fue recibido por Dios. Amén. Entonces allí, hermanos, donde David propone ese lugar para que se le edifique casa a Jehová, porque hasta ese día, hermanos, el arca de la alianza, hermanos, se mantenía en el tabernáculo, el que le había sido dado a Moisés precisamente. Imagínense cuántas décadas, ya más de un siglo ahí prácticamente, pero llegó el momento de hacer ese templo, hermanos, grandioso monumento. Pero fue debido, pues, hermanos, a lo que se dio en ese lugar donde Dios escuchó la súplica, fue oído por Dios, fue recibido su holocausto, el sacrificio que hizo, hermanos, y se detuvo precisamente la mortandad. En ese cuadro, hermanos, de lo que es la edificación de la casa de Jehová, hermanos, es donde el llamado para el creyente, el cristiano, el servidor de Dios, de proponerse venir o a dar lo mejor de sí ante Dios. Amén.
El creyente, mayormente servidor de Dios, proponerse dar lo mejor de sí para Dios. Habíamos hablado que Dios es exigente. Él se exigió a sí mismo. De tal manera que, como dice el apóstol San Pablo, hermano, el que no escatimó ni a su propio Hijo con tal, hermanos, de entregarlo para nosotros, para salvación y vida eterna. Él dio lo mejor, que fue su Hijo Jesucristo. Y lo que se espera de nosotros es que nosotros ahora, hermanos, demos lo mejor de nosotros. Hermanos, eso no nos debe extrañar, porque en cualquier lugar, en cualquier situación, siempre se exige eso. No sé si se ha percatado. Donde usted quiera mirarlo. En el trabajo se espera que el trabajador dé lo mejor de sí. ¿Sí o no? Y cuando no lo hace, ¿qué pasa? Ese va entrando en la lista de los despidos. Tal vez no en el momento, porque se ocupa pues que por lo menos saca sus 3 chibolas de ahí de ganancia el dueño que lo contrató, pero ya lo tiene en la mira, y el momento de hacer ajustes y de ya no requerir la mano de obra de los trabajadores, entonces ya se sabe que son aquellos que no dieron lo mejor de sí, llegaban tarde, siempre justificando que la mamá, que el tío, que el tata, que el sobrino, que ya hemos contado la historia, matan a toda la familia y la resucitan en enero y la vuelven a matar y bueno, cuántas cosas pues, ¿verdad? Pero eso ha pasado en todos los trabajos, ¿verdad? A donde usted quiera que lo miremos, en los alumnos, en el colegio, el estudiante, el que avanza y llega a la meta es aquel que dio lo mejor de sí, lo mejor de él. ¿Sí o no? ¿A dónde más quiere verlo? En el matrimonio, lo mismo. Se exige ahí de dar lo mejor de sí mismo, en el varón y en la hembra. ¿Qué dice de la hembra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la mujer se sujete a su marido, que respete a su marido. ¿Y del hombre qué dice? Que ame a su esposa como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Un amor sacrificial. Aún ahí se exige, usted lo exige. Entonces, donde usted quiera verlo, hermano, se exige, se plantea siempre a dar lo mejor. No nos debe extrañar que en las cosas de Dios lo mismo. Miren las palabras de Jesucristo, usted ya las conoce. Cuando hagáis todas las cosas que os ha mandado hacer, digan dentro de sí, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó hacer. Está clarísimo, hermanos, de la demanda. Y no digamos aquel que se va lejos y reparte el dracma. A uno le da 1, a otro 2, al otro 3 y se va. Cuando regresa, demanda. De tal manera que el que le dio 1, hermanos, dice que tuvo temor, es decir, no dio nada de sí mismo. No se esforzó, no se arriesgó, nada. Porque todo lleva riesgo. Todo lleva un riesgo. Y aquel no quiso arriesgarse y le dice, mira, yo sé que tú eres hombre exigente, duro, y que cosechas donde no cultivas, más o menos así le quiso decir. Entonces tuve temor y lo que hice fue que guardé tu moneda, aquí está, revisala. Ni le he mordido ni le he quitado ningún pedazo. Bien fiel el hombre. Pero el Señor le dijo, siervo inútil, y malo le dijo. Quítenselo y déselo a quién. ¿Ah? Al que tiene más, porque dio lo mejor, superó al otro también. Así que, queridos hermanos, ¿y qué más en las cosas de Dios? ¿Por qué menospreciar eso? De alguien que se dio a sí mismo, dio lo mejor para darnos a nosotros salvación y vida eterna. ¿Qué más nos resta a nosotros sino dar lo mejor de nosotros? ¿Por qué no? Cuando David comenzó a recoger para el templo, que hizo que el pueblo diera, y que los reyes a los cuales él había sometido y había ganado el respeto de ellos, también dieron para la construcción. Lo dieron en materiales, oro, plata,
joyas, otros dieron, hermano, madera fina, tela fina. Y vemos, hermano, pero aún David mismo también dio una gran parte. Pero dijo él, ¿quién soy yo de ofrendar, de dar lo que es tuyo? Porque es tuyo. Entonces no hay ninguna gloria ahí, dice. Y referente a esto de dar de uno mismo lo mejor, ¿acaso no dice la Escritura cuando Pablo dice, hermano, ¿de qué te glorías? Si lo que eres te fue dado, lo que tienes te fue dado. Y si te fue dado, entonces no tienes de qué gloriarte, porque no salió de ti. Entonces hay parámetros ahí, hermano, en la cual nosotros debemos de motivarnos a sí mismo, proponerlo de una manera voluntaria, espontánea, de corazón. Aquí, hermanos, aquí la oración que hizo David por su hijo estaba dando frutos. Dale a mi hijo un corazón perfecto. Porque alguien dirá, pues claro, lo hizo porque el tata le puso todo el material. Pero él como rey podía cambiar todo y decir, me quedo con esto. Ahí solo agarren los palos, agarren los palos, agarren la plata pues y el bronce, pero el oro y la joya no me la tocan, la voy a ocupar en otras cosas. Era el rey, pero se hubiera extraviado. Y muchos aparentemente se proponen, pero nunca están en la disposición de dar lo mejor de sí mismo. Desventurados y desnudos y ciegos. Porque no hay otra forma de decirlo. No es posible que un cristiano no se proponga para con Dios. No es posible. Eso se llama apostasía. Amén. Amén. Verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Qué dice? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí se habían dado, hermanos, dos grandes eventos, de la cual, hermanos, se aseguraron que era ahí donde Dios quería que se hiciese precisamente la casa a Él, el templo para adoración. La primera, ahí lo dice, lo que sucedió con David, el sacrificio de paz que fue aceptado por Dios y que hizo, hermano, que se detuviera esa mortandad que ya llevaba más de 70,000 hombres muertos a causa de su, dijimos, obstinado pecado, hermanos, de realizar ese censo. Porque él tuvo advertencia, su general se lo advirtió y le dice, ¿qué está de más si Jehová te da la victoria con poco, con mucho? No importa la cantidad que tengas en el ejército. Si lo consideras poco, con poco, Jehová te da la victoria. Si lo consideras que es grande el ejército, con ese número Jehová también te da la victoria. Pero él se obstinó a saber, a contar, hermanos, precisamente con cuánto él estaba para, hermanos, defender el territorio y para, hermanos, hacer guerra contra sus enemigos. Innecesario completamente, innecesario. Pero lamentablemente la dureza de nuestros corazones, así funcionan las cosas y vienen pues, hermanos, los desastres en nuestras vidas. Y viene el llanto, el dolor, hermanos, que Dios muchas veces quiere evitar en nosotros. Sin embargo, él se arrepiente, muestra precisamente arrepentimiento, se hizo cargo, responsabilidad del pecado. Yo soy culpable, no es Israel, soy yo. Y al declarar su culpabilidad, entonces Dios fue movido a misericordia y le dijo, ve a tal lugar y ahí edifícame un holocausto, haz un holocausto, un sacrificio de paz. Entonces, más que el terror de hacer memoria para levantar ahí ese monumento grandioso, hermano, está
en el sentido que todos merecían morir. Pero Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Moisés, hermanos, quiso que Dios mostrara su gloria, él se refería a que le mostrara su imagen. Y el Señor le dijo, te mostraré mi gloria. Y más la necesidad de nosotros, de poder que nuestros ojos miren a Dios, Dios le mostró su gloria. Cuando decía misericordia, misericordia, misericordia. La gracia de Dios. Esa es la gloria de Jehová. Y por ahora, suficiente. Un día, cuando Él venga, entonces le conoceremos y le veremos tal como Él es. Ahorita lo importante es que se nos dejó una misión, un llamamiento, una vocación. Cumplamos esa misión. Amén. Y en esa misión, como soldados de Cristo, a entregarnos y a dar lo mejor de cada quien. De lo mejor. Eso es lo que representa esta edificación. Si usted lo lee bien, hermanos, se echó todo ahí. Como alguien dice, lo echó todo por la ventana. Una de las estructuras más grandiosas en esa época que pudo haber hecho el hombre, lo hizo el pueblo de Dios con su rey Salomón. No se escatimó nada ahí. Imagínense que las joyas también ahí se ocuparon. Tesoros. Las paredes chapadas de oro. Los clavos más abajo dice ahí que eran bañados en oro también. Increíble. El peso de cada clavo en oro era de un ciclo. No era un baño así nomás, hermano, como pintura. Sino que dieron lo mejor ahí, hermanos, para levantar ese gran monumento. Y como era en un monte, ahora imagínense, hermanos, cuando venía la gente de lejos y comenzaron a apreciar eso, hermano, de lejos se miraban. Era increíble. Ustedes recordarán que el mismo discipulado le dieron un tour al Señor Jesucristo. Lo llevaron dentro del templo y le hicieron, toca las paredes, toca las columnas, mira las columnas. Y eso era el segundo templo que fue reconstruido, porque muchas veces fue, hermano, destruido ese templo, semidestruido. Y fue reparado y reparado, entonces sufrió muchas cosas. Pero a pesar de eso, todavía en los tiempos de Jesús, todavía había un reflejo de esa gloria, de la obra de Salomón en el templo. Amén y amén. Ahora, hermano, en este monte Moriah no solamente está ese evento de David. Hay un evento mayor que se dio en ese lugar. Y fue precisamente, hermano, aquel acto profético, hermano, en donde un carnero sustituyó a Isaac en el sacrificio. Y que ese fue un acto profético en el sentido que siglos después, Jesucristo, como Cordero de Dios, hermano, moriría por nosotros. Y él mismo habló de ese evento, el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Juan 8:56, el que quiere ahí apuntar y leerlo en su casa. Y no es de que Abraham iba pensando en hacer ese acto profético. No, como ahora que hacen actos y un acto profético. Abraham lo hizo, hagámoslo nosotros. No, él no iba pensando en eso. Él iba pensando en su hijo, que le fue pedido por Dios que lo llevara a ese lugar para sacrificarlo como una ofrenda a Jehová. Pero sabemos que Dios no se lo iba a permitir, hermanos, que se sacrificara ese muchacho, sino que ya una vez puesto ahí y antes de, hermanos, desgollarlo con el cuchillo, el ángel le detiene su mano. Él alza su rostro y mira ahí un carnero
desata al muchacho y toma el carnero que sustituyó precisamente a Isaac. Se estaba profetizando ahí, hermanos, que un día Dios iba a dar su ofrenda. Jesús venía como un cordero al sacrificio por nuestros pecados, no solamente del pueblo de Israel, sino por todos aquellos en el mundo que iban a creer en Él. Diga gloria a Dios, que fuimos nosotros precisamente. Dos eventos grandiosos, pero mayormente el sacrificio de Isaac, hermanos, un acto profético, donde siglos después vendría nuestro Señor Jesucristo a morir. El monte Moriah. ¿Y saben qué significa Moriah? Solamente, no se preocupen, porque lo importante es, hermanos, el lugar, hermanos, que consideró David, que era la voluntad de Dios, que ahí se edificara el templo. Amén. Lo demás no se preocupe. Ya, hermano, en el verso siguiente, verso 2, comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Las medidas, hermanos, dice que la longitud de 60 codos, la anchura de 20 codos, el pórtico que está al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrían también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Imagínense, hermano, hasta el nombre de este oro. Nosotros ni lo conocemos. Nosotros conocemos el oro este amarillo que a veces se destiñe todo, ¿verdad? Cubrió con vigas sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro. Esculpió querubines en las paredes. En el lugar santísimo, su longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Increíble. El peso de los clavos era de hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Luego llegó lo que es el lugar santísimo, hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Increíble. Verso 14, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realizar querubines, o realzar querubines en él. Acuérdense que el lugar santísimo es el lugar donde Jehová iba a morar, que fue dado en visión a Moisés, de lo que era ya, hermano, el lugar de la morada de Dios en los cielos, en las cuales estaremos nosotros morando con Dios en ese lugar, allá en los cielos. Eso lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Amén y amén. En pocas palabras, hermanos, como dice alguien por ahí, hermanos, vemos primero la entrega de Salomón, dando lo mejor de sí. Pero vemos también, hermanos, la obra que se realizó. Un monumento grandioso, hermanos, en esos momentos. Una construcción monumental, especial. Vemos las dos cosas ahí, hermano, en Salomón. El darse de él a sí mismo, hermano, dio todo de sí mismo, hermano, para edificar el templo. Y la obra que realizó, hermano, una obra grandiosa, que jamás iba a ser olvidada. Por eso se conoció más adelante como el templo de Salomón, es decir, el templo que había levantado Salomón. Algo glorioso, excelente, de proponerse, hermano, como se propuso su padre David. Y eso también es increíble, porque Salomón siguió las huellas de su padre con respecto, hermano, a la obra que se le había encomendado. Es decir, tal como su padre se lo había ordenado, así lo hizo. Ni menos
de decir, bueno, para ahorrar pues oro, ¿verdad? Y si lo hacemos de menos proporción según las medidas que nos dio nuestro Padre, no, exactamente como el Padre se lo había ordenado. Ahí hay obediencia, ahí hay fe, ahí hay entrega, disposición, hermano, entrega voluntaria, de una manera voluntaria. Ahí está todo, hermanos, todo lo que debe de haber en un cristiano, en un servidor de Dios. Ahí se echó todo, ahí representa todo. Acuérdense que Dios ya no habita en templos hechos de mano. Somos nosotros los que venimos. Y hemos elaborado esto para reunirnos y proclamar el nombre de Cristo, de nuestro Padre Celestial, en nuestras alabanzas, en nuestra adoración. Procurando siempre, y espero que los músicos se propongan, llevar al pueblo, hermanos, que estas alabanzas lleguen como olor grato de vida delante de Dios. Entonces su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual lo hemos recibido, hermanos, realmente pueda habitar en nosotros siempre, moverse a favor de nosotros, de tal manera, hermanos, que a la hora de entregar la palabra, se encuentre siempre ese terreno en el pueblo de Dios, el corazón, en la disposición de recibir el consejo de la palabra de Dios. Todo eso es un volumen, hermano. Y quiera Dios que nosotros sigamos las huellas de estos hombres, porque eso fue lo que hicieron estos hombres, seguir las huellas de aquellos, hermano, y fueron mejor, superaron todavía. Es que eso es lo increíble de esta gente, no solo siguieron las huellas, sino que superaron la obra del anterior. Y eso lo hemos venido estudiando también. Ahí vemos aquellos 3 héroes que pelearon contra gigantes. Uno era de tal estatura, el segundo lo supera, el tercero supera a los 2 anteriores. Porque ese gigante que enfrentó dice que tenía ¿cuántos dedos? 6. 6 en los pies, 6 en el otro pie. Increíble. Un paladín del ejército enemigo. Entonces vemos pues eso, somos llamados a eso. ¿Acaso no dice la Escritura, y finalizo, que el justo es como la luz de la aurora? ¿Qué significa eso? Cuando aparece el sol, la luz es tenue, no molesta, no produce calor. Yo no sé si usted se ha levantado en la mañana y ha visto cómo se alza el sol. Cuando comienza a aparecer, ni aparecía, se mira aquello tremendo al fondo. Pero ahí va en aumento, dice, ¿hasta qué? Su luz es perfecta. Y viene el calor terrible porque está en su apogeo el sol ahí arriba. Así es, dice, la senda del justo, como la luz de la aurora. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el cristiano está diseñado para cada día brillar más y más, perfeccionarse más. Que el cristiano está diseñado, capacitado, hermanos, para ir en aumento, para ir creciendo.